Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 8. Conclusión de la carta. Elogio a una diaconisa. Romanos capítulo 16 versículos 1 a 2 nos dice: Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Pablo les pide a los romanos que reciban bien a la hermana Febe. No sabemos cuál fue la obra de ella en la iglesia de Cencreas, ni cuál era el propósito de la visita a Roma. Como la presenta en calidad de servidora de la iglesia, lo más posible es que haya sido una diaconisa y no un miembro de su familia. Febe les había sido útil a muchas personas, incluyendo a Pablo. En efecto, es posible que le hubiera sido útil de manera especial en relación con el viaje a Roma. Tengan en cuenta que Pablo escribió esta carta en la ciudad griega de Corinto. Esa ciudad estaba localizada en una franja estrecha de tierra, con el mar en sus dos costados. Tenía dos puertos, uno mirando al oriente y el otro al occidente. Cencreas era el puerto del costado oriental. En el mundo antiguo no había servicio internacional de correo como el que tenemos en la actualidad. Si alguien quería enviar una carta a algún lugar, el mejor procedimiento era buscar a una persona que fuera a viajar a ese lugar y pedirle que la entregara personalmente. Es muy posible que Febe haya sido la persona que les llevó la carta de Pablo a los romanos, y esa misma carta pudo haber servido como carta de presentación para ella. Saludos de Pablo. Romanos capítulo 16 versículos del 3 al 5 nos dice: Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Hechos capítulo 18 versículos del 1 al 3 nos informan que Priscila y Aquila eran esposos. Pablo los conocía en su primera visita a Corinto. Eran fabricantes de tiendas, y como Pablo también era fabricante de tiendas, trabajó con ellos durante un tiempo para apoyar su ministerio. Aquila y Priscila emprendieron un viaje y llevaron el mensaje cristiano a todos los lugares a donde fueron. En el momento en que Pablo estaba escribiendo esta carta, ellos estaban en Roma, y Pablo les envió saludos. Esta piadosa pareja tenía una congregación cristiana que se reunía en su casa. Las primeras congregaciones cristianas eran iglesias de su casa, iglesias que se reunían en las casas, porque no tenían los medios para construir templos. Además, no hubiera sido prudente llamar la atención ni la persecución con la construcción de lugares especiales para la adoración. Quizá incluso la actividad de esta iglesia doméstica de bajo perfil era un riesgo para ellos. Pablo dice que Aquila y Priscila arriesgaron su vida por mí. La siguiente sección de la carta es una lista de las diversas personas a las que el apóstol les envía sus saludos personales. Los lectores de Roma habrán reconocido de inmediato a quienes se refería, pero nosotros no somos tan afortunados. Ninguna de las personas que se nombra aquí se menciona en ningún otro lugar de la Escritura. Nuestro conocimiento se limita a las cortas informaciones que Pablo les agrega a los nombres. Quizá lo más práctico sea leer toda la lista y luego ver qué conexión y agrupamiento se pueden hacer. Romanos capítulo 16 versículos del 5 al 16 dice: Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Asincrico, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Toda la iglesia en Cristo los saluda. Primero notamos que es una lista muy extensa. Pablo les envía saludos por su nombre a más de 2 docenas de personas. No hay una lista como esta en ninguna otra carta de la Escritura. El extenso número de saludos es notable si recordamos que Pablo aún no había visitado la congregación de Roma. Una posible explicación es que Pablo los había conocido anteriormente mientras trabajaba desde Jerusalén hasta la región de Iliria.
y que después esas personas se trasladaron a Roma. Por ejemplo, el versículo 5 nos informa que Epeneto, en la provincia de Asia, fue el primer creyente en Cristo. El segundo aspecto de interés es la cantidad de mujeres a quienes saluda y elogia en la lista. Pablo permaneció soltero, y en la primera carta que les escribió a los Corintios les dice que en tiempos de dificultad sería aconsejable que las demás personas también permanecieran solteras. Algunos han entendido mal estas palabras como si Pablo despreciara a las mujeres, pero nota el saludo cordial y el cálido elogio que Pablo les envía a 7 mujeres, cada una por su nombre. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Julia, a Nereo y a su hermana. Pablo concluye la lista con una exhortación para los lectores. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Este beso es una expresión visible de la unidad en la fe que compartía ese grupo. No tiene ninguna implicación del tipo romántico. Una advertencia. Leamos Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20 que dicen: Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Anteriormente, Pablo había exhortado a los creyentes fuertes para que fueran considerados con los que eran débiles en la fe. Los miembros más débiles eran personas que no tenían claridad sobre algunos asuntos espirituales neutrales. Los ejemplos que menciona Pablo se refieren a los alimentos que uno podía comer y al día apropiado para la adoración, mientras que el asunto se limite a las cosas neutrales y los miembros más débiles sigan dispuestos a aprender, pero la situación cambia por completo si un hermano débil deja de estar dispuesto a escuchar y aprender, sino que se erige como maestro e insiste en que el asunto en cuestión no tiene carácter neutral, sino que es algo que se requiere para la salvación. Eso no se puede tolerar. Ocurre un problema similar cuando se trata de algo que no es neutral como si lo fuera. Una de las cosas que nunca es neutral es la doctrina que enseña la Biblia. Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones y enseñarles. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. La enseñanza correcta es esencial. Pablo no les dice a los romanos: un poco de falsa doctrina no les va a hacer daño. Al contrario, es muy claro en la manera cómo deben tratar a los falsos maestros. Les dice: apártense de ellos. Los falsos maestros son peligrosos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. El motivo que tiene Pablo para hablar con tanta contundencia no es la hostilidad contra los falsos maestros, sino el amor por los creyentes sencillos a los que está tratando de proteger. A ellos les dice: quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Los falsos maestros pueden ser atractivos y engañosos. Pablo dice de ellos: con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Los falsos maestros son peligrosos, pero los creyentes de Roma no estaban indefensos. Ellos, así como nosotros, tenían la palabra por medio de la cual obra el Espíritu Santo. Armado de esta manera, Pablo puede prometer confiadamente: el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes.